Un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se describe una fuerza magnética en el espacio, alrededor y dentro de algo magnético. La mayoría de nosotros está familiarizado con objetos magnéticos cotidianos y reconoce que pueden existir diferentes fuerzas entre ellas. Comprendemos que los imanes tienen dos polos y que se atraen dependiendo de su orientación, siendo atrayéndose si sus polos son opuestos, o se repelen si sus polos son iguales. Sabemos que existe una región alrededor de ellos donde esto sucede, y a esta región se le conoce como campo magnético. En base a estos principios básicos, mis compañeros Jonathan Borges, Julián Pedraza y quienes habla Andrés Calderón, les hablaremos sobre un campo magnético muy grande y de gran relevancia, el campo magnético de la Tierra. ¿Qué es el campo magnético terrestre? Hay dos modos de producir un campo magnético, bien sea por medio de un cuerpo imanado o a través de una corriente eléctrica. Antiguamente se creía que el magnetismo terrestre estaba originado por un gigantesco imán situado dentro de la Tierra. Ciertamente, la Tierra contiene yacimientos de minerales de hierro, y se cree que su núcleo está compuesto por hierro y níquel, sustancias altamente magnéticas. Si este núcleo, cuyo radio excede los 3.400 kilómetros, es un efecto de imán permanente, el campo magnético terrestre puede muy bien ser atribuido a él. Pero, ¿qué forma el campo magnético de nuestro planeta? ¿Cómo se genera? ¿Cuál es el principio físico que le da origen? Bueno, pues hay que aclarar que el campo magnético de la Tierra se forma o se genera gracias al núcleo de nuestro planeta, en donde los materiales que lo conforman son aquellos que dan las características, que tienen las características tanto magnéticas como eléctricas que logran generar el campo magnético. Es verdad, no solamente el magnetismo es uno de los causantes del campo magnético, sino también la electricidad. Si los materiales que conforman el núcleo interno y externo de nuestro planeta, además de poseer características magnéticas, deben conducir la electricidad, porque es la única manera para que a estas altas temperaturas se genere un campo magnético. Eh, Tales materiales serían metales como el hierro y el cobre y otros que logren generar el campo electromagnético necesario para generar a una gran escala un campo magnético para la Tierra. Historia del campo magnético terrestre. En primera instancia, el señor Walter propuso la teoría de la existencia de corrientes parásitas en el núcleo del líquido del planeta, alrededor de los años 1904 y 1991. El señor Larmor hizo su aparición en 1919, presentando el fenómeno, diciendo que el fenómeno se basa en que el movimiento de circulación del material conductor en presencia de un campo magnético genera corrientes eléctricas, que a su vez realimentan el campo inductor. El señor Cowling en 1934 demostró en oposición al Larmor que en un mecanismo con simetría de revolución no podía servir como explicación de la generación de un campo magnético estable. Pero desde 1946 se vuelve a dar el impulso a la teoría del dinamo autoinducida, debido a los trabajos pioneros de Walter y de Bullard y del señor Gell-Mann. Para hablar sobre la distribución de los polos magnéticos terrestres, tenemos que entender que la Tierra posee un poderoso campo magnético. Es como si el planeta tuviera un enorme imán en su interior, cuyo polo sur estuviera cerca del polo norte geográfico, y viceversa. Aunque los polos magnéticos terrestres reciben el nombre de polo norte magnético y polo sur magnético, su magnetismo real es el opuesto al que indican sus nombres. Como podemos observar en la imagen, el polo norte geográfico está más cerca del polo sur magnético y el polo sur geográfico está más cerca del polo norte magnético. Las posiciones de los polos magnéticos no son constantes y muestran notables cambios de año en año. Cada 960 años las variaciones del campo magnético de la Tierra incluyen en el cambio de la dirección del campo provocado por el desplazamiento de los polos. Dentro de las aplicaciones del campo magnético terrestre encontramos el electroimán, el efecto Hall y los generadores electromagnéticos.
El electroimán es una bobina larga cuyo núcleo se encuentra formado de hierro, el cual produce un campo magnético cuando pasa cierta corriente por las espiras de la bobina. Es habitual encontrar electroimanes en aparatos como timbres. El efecto Hall: cuando un alambre conductor por el cual fluye corriente se encuentra en un campo magnético, el campo ejerce una fuerza lateral sobre las cargas en movimiento. Es llamado así ya que el nombre de su creador es Edwin Herbert Hall. Y por último, los generadores electromagnéticos. En algunas baterías y pilas que no generan la electricidad suficiente para algunos aparatos eléctricos, por lo cual se necesita de un alternador y un dínamo. El alternador es un generador de corriente alterna y el dínamo presenta una función similar a la del alternador, frecuentemente utilizada para el funcionamiento de un automóvil.